Ya estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana de El Heraldo Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y como ya le comentaba, el Partido de Acción Nacional expulsó de sus filas a los senadores Yunes por haber votado a favor de la reforma judicial. Precisamente vamos a platicar con Miguel Ángel Yunes Linares, quien es suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien estuvo por unos momentos en el Senado de la República el día de la votación. Vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Mario, muy bien, buenos días. Se inició un procedimiento de expulsión, es un procedimiento Sí. que está regulado por los estatutos del Partido de Acción Nacional. Sí, ¿cuánto tiempo tardará? Porque pues es prácticamente un hecho, ¿no? O ustedes pueden negarse y si se niegan no los expulsan. No, mira, Mario, nos vamos a defender, somos militantes del Partido de Acción Nacional y no hay desde hace 20 años y no hay ninguna razón para que nos expulsen y te voy a decir por qué. Ajá. En el centro de este procedimiento no está si los lunes permanecen o no en el PAN, sino la libertad de los parlamentarios para votar en el sentido que lo determine. Y te voy a decir por qué. Porque nuestra Constitución en su artículo primero garantiza esa libertad. Lo reitera en el sexto y concretamente en el 61 de la Constitución se señala que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus cargos y no pueden ser reconvenidos por ellas. También, Mario, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se señala que todo individuo tiene derecho a la libertad. Lo mismo reitera nuestra ley orgánica. El mismo PAN lo señala claramente en el artículo primero de sus estatutos. El PAN es una asociación de hombres libres que ejercen plenamente sus derechos cívicos. Y mira, muy claro, en su doctrina panista, el número uno de su doctrina es persona y libertad. El ejercicio responsable de la libertad es básico en el PAN. Y hay algo, Mario, que te lo adelanto, digo, aunque creo que le dio alguna ventaja a Marco Cortés. Este tema ha sido ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace años. La Suprema Corte fue muy clara, determinando lo siguiente: los legisladores gozan de protección especial para propiciar la libre discusión. Dice la Corte, los partidos políticos, en su ámbito sancionador, se encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos de la Constitución. No tienen atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio de su libertad parlamentaria. Si bien un partido político, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue manteniendo un vínculo con las y los legisladores que en su momento postuló, tal relación no genera facultades jurídicas de intromisión en las actividades estrictamente parlamentarias, o bien en actuaciones de los grupos legislativos que forman parte de actos complejos propios de esta función. Y la Corte resolvió que los partidos no tienen facultades para expulsar a nadie por el sentido de su voto. Es una tontería realmente el pretender expulsar a alguien porque haya ejercido su libertad. Ejercimos nuestra libertad, Miguel la ejerció, y esto está por la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estatutos del PAN, los principios de doctrina, la Suprema Corte, y es esencial. ¿Cómo van a llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, un señor a decir aquí traigo 25 votos, aquí traigo 50, como si fuera un consejo de administración de empresa? Esto no es así. Los vamos a dejar en ridículo. Lo digo hoy, que es día 12 o 13, no recuerdo bien, y una vez que ganemos el procedimiento, te espero que me vuelvas a invitar a la radio y estaré con mucho. ¿Estaban convencidos de votar a favor de la reforma judicial o los convencieron a Dan Augusto López y Morena? Fíjate que no, Mario, estábamos totalmente convencidos con base en el estudio, con base en el análisis, con base en la reflexión. El dictamen tiene casi 300 hojas, lo leímos conjuntamente Miguel y yo, lo analizamos, hicimos un análisis también de procesos similares en la historia de nuestro país, particularmente el de 1994, cuando se reestructuró integralmente la Corte a propuesta del presidente Zedillo, que el PAN, por cierto, votó a favor de la reestructuración. 20 artículos de la Constitución se reformaron entre el 5 de diciembre y el 31 de diciembre de 1994 para dar una nueva estructura a la Corte. Esto creo que es muy relevante, lo estudiamos también, estudiamos los efectos de esa reforma, y vimos lo que puede pasar con la reforma que se aprobó, que esa fue la razón de la decisión. No hubo ninguna presión de ningún tipo, ni temas penales, un tema realmente de locura lo que se ha dicho. No hubo intercambio de votos por impunidad. No sé impunidad, ¿por qué, Mario? Bueno, hay varias carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, ¿no? O ya no, o ya las quitaron.
Ayer leí, yo te leo todos los días. Yo soy muy lector de Mario Maldonado Sí, y gracias. particularmente del Universal y de otros medios. Te leí ayer y quiero dejar muy claro, a ver. Dices que Miguel, mi hijo, tiene un orden de aprehensión por presentar un documento falso. Sí, tiene un orden de aprehensión que le dictaron después de que fue electo senador por un certificado de domicilio del año 2021. El Sí. objetivo era evitar que tomara posesión como senador. ¿Qué pasó con esa orden de aprehensión? Está suspendida por un juez federal. Miguel se presentó al Senado sin ningún problema. Que a mí me Sí. integraron una carpeta de investigación, aquí lo dices, en la Subprocuraduría tal y tal. Desde abril de 2023, la Fiscalía General de la República determinó que no tengo ninguna responsabilidad y dictó el no ejercicio de la acción penal. Que en la época de paso por el ISSSTE, Sí. tal, 8 años estuve en el ISSSTE y jamás tuve un problema. Nunca me investigaron, nunca me sancionaron, nunca, punto. Que un Lidia Cacho, no sé qué cosa, jamás estuve vinculado a eso. Punto. Nunca en la vida me llamaron a declarar porque simplemente fui totalmente ajeno al tema. Pues no hay ninguna, absolutamente nada, no hay nada absolutamente vigente o que nos esté pidiendo que haya sido a cambio de impunidad o de favores. Yo creo que en este país lo que sí hay es una duda permanente sobre la actividad de los políticos y qué bueno que sí sea, pero eso no da derecho a señalar que un voto que se votó libremente se haya sido votado por presión, por cosas indebidas. No, fue un voto libre y creo que públicamente no fue una ausencia de Miguel. Miguel fue a la tribuna y dijo por qué. Leyó un documento muy claro y dijo, voto por esto y esto y esto. Sí. Oye, pero previamente Miguel Ángel Yunes Márquez, tu hijo, se había dicho a las organizaciones que fueron a preguntarle a todos los legisladores que iba a votar en contra, ¿no? O sea, sí se había pronunciado junto con el bloque panista. Antes de que llegara el dictamen a la Cámara de Senadores, cuando los senadores no conocían el dictamen, Marco Cortés quiso que declararan que todos estarían presentes y votarían en contra. Eso es lo más antidemocrático del mundo. Los presionó para que lo hicieran con la amenaza, obviamente, de expulsión, con la amenaza de sacarlos del grupo parlamentario, sin ninguna reflexión. ¿Cómo es posible que antes de conocer lo que vas a votar digas voy a estar en contra? Eso se llama oposición sistemática. Y Miguel lo dijo bien en la tribuna. Es oposición, no obstáculo. En este país tenemos que acostumbrarnos a que la oposición y los diputados y senadores del partido que está en el gobierno puedan trabajar juntos por México. No hay ninguna razón para ser opositor por sistema. Ya. ¿Cómo viste la reacción de ayer del presidente López Obrador? Le preguntaron claramente sobre ti, sobre el voto de tu hijo, y el presidente pues dijo, tengo diferencias con él, son públicas, notorias, como tengo diferencias con otras personas, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. ¿Qué te dice esta frase última del presidente, Miguel Ángel? Verdad, ha habido entre nosotros diferencias históricas, muchas que realmente no entiendo. Yo jamás en mi vida, salvo una ocasión siendo gobernador electo, he saludado al presidente de manera personal. Una vez siendo él presidente electo y yo gobernador en funciones, perdón, lo vi en una reunión. De ahí fuera no lo he vuelto a ver nunca. Y mis diferencias fueron durante la campaña. A partir de que es presidente de la República y yo gobernador, no tuvimos ninguna diferencia. Prácticamente no fue tomó posesión el 1 de diciembre y yo salí el 30 de noviembre. Oye, hay quienes se preguntan mucho sobre por qué fuiste tú al Senado a hablar, a posicionarte, a pelearte con Marco Cortés y demás. Y entiendo que era un tema de salud de tu hijo y después ya él fue a la votación formal, pero digamos, el tema de que tú fueras como suplente ahí a posicionarte, porque además fue muy público y muy mediático esto, ¿hubo alguna otra razón además del tema de salud de tu hijo Miguel Ángel? No fue la única, Mario. Mira, Miguel tuvo un accidente en la práctica deportiva hace más de un año. Lo tuvo que operar de la columna, le pusieron 2 implantes en la columna vertebral y desafortunadamente no ha quedado perfectamente bien. Estuvo 2 meses en tratamiento en el hospital. Rehabilitaron, donde lo operaron, perdón, y ha tenido que estar en tratamiento aquí en la Ciudad de México en rehabilitación. Ese día tenía una cita para rehabilitación prácticamente todo el día. Pensó que no podría asistir y no estaba de acuerdo en que su ausencia se malinterpretara. Por esa razón me dijo que podía sustituir ese día o probablemente unas horas, como sucedió. No hay nada de extraño, no hay nada de raro.
En la propia solicitud de licencia, Miguel, se señala que se aportarán los certificados médicos por si alguien los quiere checar. Esa fue la única razón. Sí. Oye, ¿hubo reuniones, o una por lo menos, con Adán Augusto López, tuya y de tu hijo, aunque no los hayan presionado, pero hubo reuniones privadas? Yo no sé si Miguel se reunió con él. Es probable que lo buscado Adán Augusto o algún otro senador, como lo buscaron senadores del PAN, del PRI, de varias organizaciones. En mi caso no. Yo saludé al senador en la Junta de Coordinación Política el día que llegué a rendir protesta para sustituir temporalmente a Miguel. Como es común, tengo entendido, los senadores que van, estaba otro senador de Chihuahua, lo era también ahí esperamos a la comisión de cortesía, ahí saludé al senador Adán Augusto y lo saludé después en el salón de sesiones, nada más. No, yo no hablé con él nunca, no tuve ningún trato con él. Parece una persona amable y nada más. Ya. Por último, te pregunto, y quizás sea una pregunta más para tu hijo, que es el titular de esta curul o de este escaño en el Senado, pero las siguientes reformas vendrán, algunas otras muy importantes, la de los organismos autónomos, la reforma electoral, en fin, muchas de las que están planteadas, que son herencia también del presidente López Obrador. ¿En qué sentido va a ir el voto? ¿Va a ir siempre del lado del oficialismo? Porque las que son constitucionales, pues va a seguir siendo la diferencia, ¿no? Mira, Mario, esa pregunta efectivamente le corresponde responderla a Miguel, pero yo me atrevería a decirte que será en libertad. Si estamos luchando por la libertad en este caso, no tendría ningún sentido en los demás casos ir a la democracia de rebaño o a la democracia de likes, como lo decíamos. No será para quedar bien con las redes y que no digan que traicionaste o que apoyaste, etcétera. Será en conciencia y en favor de México. Casi te lo puedo asegurar, aunque eso le corresponde más decirlo a Miguel. Bueno. No hay ningún... Pues muchas gracias. Gracias por platicar aquí con nosotros, Miguel Ángel Yunes Linares. Estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.